por Z más P sobre ρ es una constante. O sea que Z más ρg es constante. Pero como esto es gamma, nos queda que Z más P sobre gamma es una constante. Esta es la primera conclusión importantísima de la ecuación fundamental de la estática de fluidos, una de sus principales aplicaciones. ¿Cuáles son las hipótesis que se han realizado para deducir esta ecuación? Dos, que F es igual a menos el gradiente de G por Z, campo gravitacional terrestre, o sea, campo gravitacional terrestre, y la otra que ρ es una constante, o sea, estamos hablando de líquidos. Bien, ¿qué significa que Z más P sobre gamma es constante? Que si Z, que esta suma para un fluido en reposo se mantiene siempre constante. O sea que si yo gano Z, pierdo presión, y si gano presión, pierdo Z. Es decir, si este es el nivel del líquido y este es el fondo, yo puedo adoptar como eje Z este. Entonces, a medida que en un punto cualquiera, esto es Z y esto será P sobre gamma. Pero si yo pierdo Z, por ejemplo, estoy aquí, Z es menor, ¿qué va a pasar con P sobre gamma? Aumenta. La suma siempre va a ser Z más P sobre gamma, siempre va a ser una constante. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Bien. Ahora, a esta suma, Z más P sobre gamma, ¿Todo? se le da el nombre de energía ¿Mito y mito o cómo? piezométrica. Ya, pásame el QR. Porque es la suma de la energía potencial más la energía de presión, siempre por unidad de peso. Para que se entienda, si ustedes tienen una partícula de masa m, ¿no?, ubicada, o aquí, digamos, está lo mismo. Y esto es Z, la energía potencial de esa partícula es mg por Z. Y la energía potencial por unidad de peso es Z. O sea que en la energía piezométrica, Z más P sobre gamma igual constante, este término no es otra cosa que energía potencial por unidad de peso. ¿Y qué unidades tiene? Longitud. O sea, las unidades de Z más P sobre gamma son unidades de longitud. Pero no se olviden, son unidades de energía sobre unidad de peso. En el sistema internacional, metros, en el sistema MKS, metros, y en el sistema CGS, centímetros. ¿Se entendió? Sí, Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. 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 Bien. Entonces, si ahora
Este es el nivel del líquido y este es el fondo y este es el sistema de referencia Z positivo y esta altura es H. Como Z más P sobre gamma es constante para un fluido en reposo, se puede despejar la presión. P sobre gamma será una constante menos Z. Y fíjense que esta es la ecuación de una línea recta dependiente negativa, ¿no? Entonces, si uno grafica esto es Z y aquí P sobre gamma, también podemos determinar la constante. ¿Con qué condición? Que para Z igual a H, la presión es la presión atmosférica. O sea, aquí se tiene presión atmosférica. O sea, en términos relativos es cero. O sea que ya veremos eso con más detalle. Por ahora, entonces, la constante se determina con la condición de que 0 es igual a menos H. O sea que la constante es igual a H. Por tanto, la distribución de presiones termina siendo lineal, que es H menos Z. Entonces, si uno grafica la distribución de presiones, para Z igual a 0, P sobre gamma es igual a H. H. Y para Z igual a H, P sobre gamma vale 0. O sea que es así. Esta es la distribución de presiones. O sea, en el fondo vale P sobre gamma igual a H. Y si ustedes se fijan, este ángulo, la tangente de este ángulo, la tangente de θ, vale H sobre, perdón, vale, claro, P sobre, vale P sobre gamma dividido, vale 1, o sea, es P sobre gamma, vale 1, estoy haciendo un lío aquí, que vale H, un segundo que se disparó, ahí está, ahí apareció, vale H sobre H, que es igual a 1, que es este 1 que está aquí, y es negativa, o sea, la pendiente es negativa, ¿no? O sea que la distribución de presiones para un fluido en reposo es lineal. Ahora, si ustedes quieren la variación de la presión, será gamma por H menos gamma por Z. O sea que este ángulo es proporcional al peso específico. O sea que mayor peso específico se hace más negativo. ¿No es cierto? Menor peso específico, o sea, si uno quiere graficar en función del peso específico, analizar la variación del peso específico, supongamos que uno tiene varios líquidos, así, donde aquí tengo un peso específico 1, un peso específico 2, un peso específico 3. Entonces, ¿cómo va a ser el diagrama de presiones? Bueno, por una cuestión de densidad, gamma 1 es mayor que gamma 2, mayor que gamma 3, el más pesado está al fondo. Entonces, el mayor peso específico está al fondo. Entonces, si esto fuera un solo líquido, esta sería la distribución de presiones, pero no es un solo líquido. Yo tengo esta distribución de presiones. Si no cambiara el líquido, seguiría la línea recta, pero cambia. Entonces cambia la pendiente. Ya. Cambia la pendiente. Y si no cambiara el líquido, esto sería
continuaría la pendiente, no se modificaría. Pero aquí cambia otra vez. Entonces la distribución de presiones es, para el primer estrato es esta, en todos los casos es lineal, para el segundo estrato es esta, y para el tercer estrato es esta. Bien, entonces si esta altura es H3 y esta altura es H2 y esta altura es H1, entonces esta distancia es gamma H3, esta distancia será gamma H3 más gamma 3, H3 gamma 3 más gamma 2. Un momento, por favor, que ahí está, ahí apareció. Lo que pasa es que a veces uno escribe más rápido que el puntero y se pierde. Entonces, gamma 2, H2. Y fíjense que acá, esta distancia será gamma 3, H3, que es esto, que es este pedacito, más gamma 2 H2, que es este pedacito, más este otro pedacito que es gamma 1 H1. ¿Se entendió cómo trazar los diagramas de presiones para líquidos estratificados? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué significa que si ya lo expliqué, si este es un líquido cualquiera y este es el fondo, Z más P sobre gamma, que es la energía piezométrica, es igual constante, o la presión más gamma Z es constante. ¿Eso qué significa? Que P0 más gamma Z0 tiene que ser igual a P1 más gamma Z1. O sea que si uno hace la evaluación, si esto es la línea de energías, entonces si esta distancia estamos evaluando aquí, entonces si esto es Z y esta altura es Z0, esto será gamma Z0 y esto será P0. Si ahora yo estoy aquí, por ejemplo, esto será gamma Z1, entonces esto será P1. Siempre la suma termina dando el nivel de la superficie. Entonces, lo que gano en Z lo pierdo en presión. Lo que gano en presión lo pierdo en Z. Entonces, máxima presión, punto de máxima presión, y Z igual a 0. Y este punto es punto de Z máximo y presión relativa igual a 0. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien. Esto nos lleva al principio de Pascal, que es el siguiente tema, que es una aplicación de Z más P sobre gamma. ¿Qué dice el principio de Pascal?
Bueno, que si uno tiene un recipiente como este, Vos podés atender y estoy en que clase. están comunicados, como tienen en el apunte, entonces en condiciones ¿Qué? normales por vasos comunicantes, Yo no tengo ahorita suelto, sería que le hagas QR, ¿no? este va a ser el nivel en los dos tubitos, ¿de acuerdo? Simplemente, este tubito pequeño que se conecta para ver hasta dónde sube el agua se llama piezómetro. Y permite medir la presión, ¿no? En realidad permite medir la energía piezométrica, o sea, mide Z más P sobre gamma. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si ahora se aplica una presión aquí, una presión que en el apunte está como, ¿con qué letra está? P0. Se aplica P0. Entonces, debido a que estoy aplicando una presión, esa presión se transmite. Entonces aquí esto va a subir un delta Z. ¿Que cuánto vale? P0 sobre gamma. Si esto es gamma. O sea que la presión se transmite. Un fluido transmite la presión. Transmite la presión. Esa es la esencia del principio de Pascal, ¿no? Esa es la esencia del principio de Pascal, ¿no? Entonces, si uno hace un balance a este nivel, y esta es la altura, no sé cómo está en el apunte, pero no importa, esto es H, entonces H más P0 sobre gamma tiene que ser igual a H más el delta Z. Entonces llegamos a esta conclusión. O sea, estamos haciendo un balance a este nivel, ¿no? P0 es el delta Z. Es decir, la presión se transmite en su totalidad. Se transmite. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la base de que ρ es una constante. Es incompresible. Si no se cumple esta condición, esto no se va a cumplir. ¿Se entendió? O sea, la clave aquí está en que estamos asumiendo como hipótesis que ρ es una constante. ρ es una constante. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, no hay que olvidar las unidades. Esto es muy importante porque una de las aplicaciones prácticas hay que recordar las unidades, esas unidades que uno aprende desde colegio, pero que bueno, ha llegado la hora de que ahora si no las no aprendieron, ahora lo van a aprender, porque después de esto no hay más. La presión es fuerza sobre área. Entonces las unidades de la presión son unidades de fuerza sobre longitud cuadrado. Entonces en el sistema MKS será Newton por metro cuadrado, y un Newton por metro cuadrado es lo que se llama un Pascal, un PA, un Pascal. Un Pascal. Bien, en el sistema CGS será una DINA por centímetro cuadrado, que no tiene un nombre en particular. Bueno, y múltiplos del Pascal son el hectopascal, el kilopascal, el megapascal, que se usan muchísimo en ingeniería.
Esto es 10 al cubo, esto es 10 a la sexta, y esto es 10 al cuadrado. Esto se usa mucho en meteorología, esto se usa mucho en mecánica y en resistencia de materiales. Bien, bueno, y en hidráulica, por supuesto, ¿no? Entonces, si ahora vamos a encontrar las equivalencias. La primera equivalencia aparece con el experimento de Torricelli. ¿Qué hizo Torricelli? Tomó este recipiente, y puso un tubo, y por supuesto aquí se tiene actuando la presión atmosférica. Entonces, Torricelli quería medir la presión atmosférica. ¿Y qué es la presión atmosférica? No es muy simple. Si esta es la Tierra, aquí tenemos la atmósfera, hasta donde hay aire. Bien. Entonces, todo el peso de esta columna de aire, peso, columna de aire, ¿cuánto vale? Bueno, vale gamma del aire, ¿no? Por la altura, por esta altura, por el área que estamos considerando aquí. Si ahora dividimos por el área, nos da la presión atmosférica, que va a ser el gamma del aire por toda la columna de aire que hay hasta donde se pierde. ¿Hasta donde se pierde? Aquí es el vacío. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Sí, entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Bueno, muy simple. Torricelli lo que hizo fue poner un tubo aquí, así. Bien, y luego aquí le hizo una boquilla, y aquí puso una bomba de vacío, y sacó todo el aire. Al sacar todo el aire, aquí se generó vacío. Entonces, debido a que esto está empujando por el principio de Pascal, esto subió. Y a nivel del mar, ¿subió cuánto? Subió 10,33 metros de columna de agua. Subió 10, si esto es agua, subió 10,33 metros. A nivel del mar. Por supuesto, si yo acá tengo un cerro, así una montaña, entonces aquí el peso de la presión es menor. Entonces aquí va a subir menos. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces esto es a nivel del mar. Si aquí tengo el Everest o el Huayna Potosí, ¿no? Aquí va a subir menos. Bueno, entonces subió 10,33 metros de columna de agua. Entonces, claro, hacer el experimento con agua no resultaba muy práctico. Había que andar con un tubito. O sea, el tipo se nota que no tenía nada que hacer. Tenía que andar con un tubo de 10 metros de agua para poner y sacar. Entonces, como no era ningún tribilín, ¿qué es lo que hizo? Pensó y dijo, voy a usar el elemento de la tabla periódica, que en esa época no había tabla periódica. La tabla periódica de Mendeleev viene 200 años después, pero ya se conocía cuál era uno de los elementos más pesados en estado líquido. Y uno de los elementos más pesados en estado líquido, ¿cuál es? ¿Cuál es? El mercurio. Mercurio. Entonces, si uno en lugar de poner agua pone mercurio, ¿cuánto sube la columna? Sube 760 milímetros de columna de mercurio. O sea, 0,76 metros de mercurio. Entonces, fíjense,
la presión atmosférica, que también se llama un bar, para la relación P sobre gamma es 10,33 metros de columna de agua, si esto es agua. Y luego, si esto es mercurio, es 760 milímetros de mercurio. Se pone mercurio, cuando no se pone nada es porque se supone que es agua. Y a eso se le da el nombre de un bar. Bien, o una atmósfera también, ¿no? Un bar o una atmósfera. Bien, en realidad la transformación exacta está en el apunte, es 1.013 bares es igual a una atmósfera. Aquí hay esta pequeña, o sea, y un bar es 10 a la quinta pascales, que son las unidades que ustedes tienen que manejar para transformar presión. Bien, bueno, esto lleva al concepto de presión absoluta y presión relativa. Entonces, si uno adopta como sistema de referencia el 0, y esta es la presión, bien, entonces, de 0 hasta la presión atmosférica se tiene un valor. Y luego se tiene otro valor, una presión P cualquiera, la presión P. Entonces, esta presión P se llama presión absoluta y es igual a la presión atmosférica. Un momento. Es igual a la presión atmosférica, que es hasta aquí, y esta porción se llama presión relativa. Entonces, claro, por ejemplo, un manómetro, ¿qué mide? La presión relativa. Si ustedes van donde el gomero a que les infle las gomas, ¿no? El tipo agarra y pone el medidor, ¿no es cierto? Que es un manómetro particular. Y le dice, infle, ¿cuánto quiere, joven? ¿Y qué le responden? 26. Infla hasta 26. Y el tipo agarra y pone, conecta y ¡puc! Sale la escala. ¿Han visto alguna vez o no? Y el tipo mide a 24 y sigue inflando hasta que le rebota 26. No, inflámelas un poquito más. ¿A cuánto quiere que se las ponga? 28. 28. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto? Unidades inglesas, jóvenes. PSI. Un PSI es 1 pound per square inch. O sea, libra por pulgada cuadrada. Esto es un PSI. Pound square inch. Libra por pulgada cuadrada. Y es la presión relativa, o sea, la presión que estamos midiendo por encima de la atmosférica. Ahora, si uno adopta la presión absoluta, siempre va a ser positiva. Siempre. Porque el origen está en el 0 y esto es el vacío. Entonces siempre esta presión es positiva porque está en el... Ahora, si yo adopto como origen la presión atmosférica, tendré presiones relativas positivas y negativas. ¿Y cuánto es la negativa mínima? Bueno, menos 10.33 metros de columna de agua a nivel del mar. A nivel
del mar. A nivel del mar. ¿De acuerdo? A nivel del mar. Bueno, eso es básicamente a nivel del mar. Entonces el vacío absoluto son menos 10,33 en términos relativos, ¿no? Y ¿se entendió el concepto de presión absoluta, atmosférica y relativa? Sí, ingeniero. Sí, Bueno, ya deberían saberlo, pero estamos repasando, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? El principio de la prensa hidráulica que tiene tantas aplicaciones en la ingeniería mecánica. Bien, si ustedes quieren transmitir presión, transmisión de presión, se usa el principio de la prensa hidráulica, que no es otra cosa que el principio de la polea. ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Supongamos que ustedes tienen por vasos comunicantes y aquí es el mismo fluido con un peso específico gamma. Bueno, entonces, como por el principio de Pascal, la presión se transmite en su totalidad, si yo aplico aquí una fuerza F1 con un área omega 1, aquí tendré una presión 1 que vale F1 por omega 2. Bien. Y del otro lado, para que haya equilibrio, tendré que aplicar una fuerza F2 en un área 2. O sea que tengo una F1 que vale P1 por omega 1 y una F2 P2 por omega 2. Bien, pero como la presión se transmite, P1 y P2 son iguales. Entonces de aquí surge que F1 sobre F2, esto se simplifica, es igual a omega 1 sobre omega 2. O sea que fíjense, de aquí yo puedo decir, yo aplico, quiero amplificar la fuerza, por ejemplo. Entonces tengo F1 va a ser F2 por omega 1 sobre omega 2. O F2 será igual a F1 por omega 2 sobre omega 1. O sea que yo puedo, fíjense, basta con cambiar la relación de áreas y amplifico o achico la fuerza. Cambiando la relación de áreas, ¿no es cierto? Solamente con cambiar la relación de áreas. Por ejemplo, si el área 2 es 10 veces más grande que el área 1, entonces 10 veces por F1 es igual a F2. Entonces una pequeña fuerza se amplifica. Es el principio que se usa en los comandos hidráulicos de toda la maquinaria y de todos los automóviles, ¿no? Es decir, una pequeña fuerza, por ejemplo, en un comando hidráulico, el volante hidráulico, una pequeña fuerza, ¿no?, que uno ni siente, se amplifica y permite ejercer una fuerza mayor. Pero eso se logra a través de tubos o conductos o mangueras y fluidos con un peso específico determinado. ¿Se entendió? Bueno, pero no se olviden de que por conservación de la masa, si esto se desplaza L1, esto subirá L2, por decir algo. Entonces, L1 por omega 1 tiene que ser igual a L2 por omega 2, porque el volumen desplazado de un lado al otro tiene que ser igual. O sea que, cuidado, si de un lado recorro 10 metros, del otro lado voy a subir 1 metro. Es como las poleas, exactamente como la polea, se tiene que conservar la energía o la masa. ¿Se entiende? Sí, ingeniero.
Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna vez vio una máquina que en vez de ampliar, de hacer más grande la fuerza, la haga más pequeña? Es al revés de esto. O sea, en este momento no se me ocurre, en general se usa para amplificar la fuerza, ¿no? O sea, el operador, aplica una pequeña fuerza y vos la puedes amplificar. El principio del gato, ¿has visto el gato hidráulico para poder levantar movilidades? Sí, sí. Es exactamente igual. Entonces, pero fíjense que el L es uno hace un trabajo, un L muy largo, porque se va acumulando y va subiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Ah, pero estoy amplificando la fuerza. En la mayoría de los casos la aplicación concreta es amplificación de la fuerza. Ahora, el planteamiento que me haces es muy interesante, el joven que hizo la pregunta, ¿en qué casos convendría reducir? Bueno, no tengo en mente en este momento un ejemplo concreto, pero el principio es igual, es a la inversa, ¿no? En vez de amplificar las áreas hay que reducirlas y amplificas. ¿Estamos? O reduces, perdón. Sí, ingeniero. Gracias. Bien. Bueno, todos los comandos, jóvenes, los comandos en tractores, los comandos en maquinaria pesada, los comandos en aviones, todos funcionan con este principio. Todos, porque el operador, el piloto, el operador de la maquinaria, el camionero, el chofer, o sea, hace un movimiento muy pequeño, no un movimiento pequeño, hace poca fuerza que se amplifica por el principio de Pascal. Pero cuidado, para mover la rueda 10 grados uno tiene que girar muchas veces, o sea, fíjense que el trabajo de giro no es la cantidad de veces que gira la rueda, no, es mucho menos, es la relación de L, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, hasta aquí. La clase que viene vamos a dar un tema importantísimo. Ya les he levantado el manualcito, hay un manual que les he levantado, lamentablemente el manual es viejo. Son de esas cosas que tiene la vida, ¿no? Se supone que mientras más avanzamos debería ser todo mejor, pero no, es todo peor. De la época en que se hacían las compuertas, como Dios manda, hay el manual antiguo de Armco, que es un fabricante de compuertas, pero brutal, que se usa mucho para obras hidráulicas importantes. La ventaja de ese manual, bueno, las desventajas están en inglés, entonces aquel que no maneja el inglés técnico o un inglés básico le va a costar. Pero se los he levantado, no tanto por el tema de la literatura, sino para que vean cómo son las compuertas, para que vean cómo están reforzadas, cómo es el mecanismo de izaje, cómo son los volantes, cómo se instalan. Hay infinidad de esquemas de instalación de compuertas reales que hoy ya no se consiguen. Hoy los fabricantes ya no ponen a disposición toda esta información. Por supuesto, las compuertas de hoy pueden ser mucho más sofisticadas, pero lo importante de ese manual es que permite ver todos los detalles constructivos de las compuertas. Entonces, ¿lo vieron, no es cierto, o no lo han visto todavía? Sí. Bueno, esa es la clave. Entonces, ojéenlo y vean cómo se refuerzan las compuertas, cómo son los mecanismos de izaje, cómo son los tornillos sin fin con los volantes, las alternativas que hay, para eso se los he puesto. Ahora, la clase que viene vamos a aprender a calcular las fuerzas que actúan sobre compuertas. ¿Está? Está bien, ingeniero. Listo, ingeniero. Ok, Bueno, nos vemos el viernes si Dios quiere. ¿Ya? Mucho, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. El famoso